Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, abogadas, abogados, queridos juzgadores, juzgadoras? Hoy vamos a platicar este tema un tanto cuanto novedoso a propósito de la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El tema que abordará su servidor será aspectos claves del nuevo modelo de justicia oral civil. En el caso específico de su servidor, me desempeño como juez del sistema oral en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. Pertenezco al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también tuve la oportunidad de participar como miembro del grupo técnico revisor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por tanto, espero que pues todos estos tips, estas claves que hoy platicaremos, sea de utilidad para ustedes en un futuro y tengan mucha claridad de cuáles son las novedades que trae esta nueva disposición normativa para nosotros. Adentrándonos al tema, en estos aspectos claves del Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debemos de tomar en consideración varias cosas muy novedosas o preponderantemente importantes al momento de hacer el planteamiento de una demanda, al momento de resolver evidentemente un juicio. El Código Nacional ahora retoma la teoría del caso, es decir, nosotros hemos crecido a través de la teoría de la individualización y la teoría de la substanciación, de la cual los hechos que altera el derecho. Pero ahora el Código Nacional introduce esta técnica de investigación llamada teoría del caso. La idea es que ustedes hagan planteamientos concretos, solicitudes concretas, con pretensiones muy específicas, con las pruebas que son necesarias y desde luego llevar todo este material al juez o a la jueza para que ellos sean quienes resuelvan en definitiva el asunto. Tienen algunos aspectos o algunas características interesantes sobre el Código Nacional. Por ejemplo, va a obligar a todos los miembros de los poderes judiciales, no solamente federales, sino también preponderantemente los locales, a juzgar con un enfoque y perspectiva de derechos humanos. Es decir, todo tribunal tiene que estar revisando las normas internacionales, las normas locales en materia de derechos humanos, las jurisprudencias, los precedentes, todo aquel material que día con día se va produciendo en favor y en beneficio de las personas. Esto lo tenemos que llevar ahora a los procedimientos, con independencia de que las partes lo invoquen o no lo invoquen. El tribunal tiene esta obligación de velar por el estricto cumplimiento, protección y garantización de los derechos humanos. El código también refiere que durante los procedimientos se tiene que evitar algunos o igual o cualquier tipo de discriminación. Es decir, trae consigo a la igualdad sustantiva y a la igualdad procesal. Busca este código hacer un fortalecimiento de la independencia y la autonomía judicial, es decir, que no hayan factores externos que vengan a influenciar o que vengan a presionar las decisiones del órgano jurisdiccional. Nos habla este código que todos los juzgadores tenemos, por ejemplo, que estar muy atentos a una serie de principios. Principio de mediación, principio de oralidad, principio de continuidad, principio de concentración, de acceso a la justicia. Si nosotros comparamos los sistemas escritos frente a este nuevo modelo de justicia oral, materia civil y familiar, pues sí se dan grandes saltos o grandes avances. En el sistema escrito, yo hago la presentación de mi demanda por escrito, llevo a cabo el emplazamiento, doy la contestación por escrito, señalo una fecha de audiencia previa de conciliación de excepciones procesales y esta en la forma habitual lo que se hace es pues llevarlo en alguna oficina, en algún escritorio de cualquier juzgado del orden
común ante un secretario conciliador, ante el auxiliar del secretario conciliador o el secretario que se haya designado por parte del órgano jurisdiccional, y él es el que tramita esta audiencia. Basta con que el juez esté en el recinto judicial para que se entienda que existe mediación. En los nuevos modelos de justicia oral, ahora el juez obligado y necesariamente tiene que estar presente en el acto de la audiencia. No está recibiendo el ciudadano una justicia indirecta, sino debe recibir una justicia directa. Esta justicia indirecta que se hace a través de los funcionarios judiciales, de carrera judicial o en muchas ocasiones hasta administrativos, se deja a un lado completamente en este paradigma de la justicia civil y familiar. Ahora es el juez el que debe de estar presente y es el que tiene que estar resolviendo todos y cada uno de los actos procesales que les presenten las partes en el acto de la audiencia. El Código Nacional también lo que hace es estandarizar y homogenizar plazos procesales. No es lo mismo litigar hoy día en una entidad federativa y desplazarse a otra entidad federativa, ¿sí?, donde las costumbres procesales o donde la norma procesal me señalan términos o formas diversas de promover. Tal vez en Ciudad de México, presento el escrito inicial de demanda, me emplaza y tengo 9 días para contestar la demanda, o tengo 15 días para contestar la demanda, o tengo 5 días para contestar la demanda, dependiendo si estamos en presencia de un procedimiento ordinario del orden escrito o en un procedimiento especial del orden escrito. Pero si yo me tengo que desplazar a otra entidad federativa, supongamos Campeche, presento mi escrito inicial de demanda, llevo a cabo el emplazamiento y la ley procesal puede establecer un término completamente diferente a lo que en mi práctica diaria yo realizo en Ciudad de México. El Código Nacional lo que busca es estandarizar el sistema. Los tiempos y plazos procesales sean los mismos en Baja California Sur, que en Yucatán, que en Veracruz, que en Oaxaca, que en Ciudad de México, que en Chihuahua. Es decir, que los litigantes tengan certeza y certidumbre que la práctica procesal va a ser exactamente la misma. Estandariza también el Código Nacional las etapas del procedimiento, refiriéndome exclusivamente al juicio ordinario civil oral. Tengo una etapa postulatoria, tengo una etapa de audiencia preliminar, tengo una etapa de audiencia de juicio. En los actuales modelos de oralidad, digamos, del orden mercantil, que es el más difundido, la reforma es bastante vieja, tenemos en nuestra estructura de la etapa postulatoria escrito inicial de demanda, emplazamiento, contestación, desahogo, excepciones y defensas, reconvención, contestación a la reconvención, desahogo, excepciones y defensas de la reconvención y señalamiento de la audiencia preliminar. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene una estructura muy similar en esta etapa postulatoria. Si yo vuelvo a comparar al juicio oral en materia mercantil, la audiencia preliminar, ¿cómo está hecha la organización? Bueno, pues tengo una etapa de depuración de debate, luego tengo la etapa de conciliación y mediación, hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, y enseguida tengo admisión y preparación de pruebas y señalamiento de la audiencia de juicio. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares guarda una estructura muy similar, no igual, pero sí muy semejante. Inicia la audiencia preliminar con la depuración de procedimientos. Luego sigue la etapa de conciliación, luego seguiría depuración de debate, admisión de pruebas y finalmente señalamiento de audiencia de juicio. Yo he sostenido y sostengo que este Código Nacional es un código transicional. Recoge las buenas prácticas de los sistemas escritos, recogen las buenas prácticas de los sistemas de oralidad actuales
el mercantil, que es de nivel nacional, los civiles de aquellas entidades federativas que tienen el juicio oral en materia civil, y también del juicio oral en materia familiar, que está recogido en algunas entidades federativas. Dicho sea de paso, el corte del juicio oral en materia familiar es muy similar a la reforma del juicio oral en materia familiar que se hizo en Ciudad de México ya hace algunos cuantos años. Este modelo de justicia se replicó prácticamente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero este Código Nacional también tiene unos aportes distintos a los actuales modelos de oralidad, y esos son de los que nos trataremos de ocupar en esta sesión o en esta charla, para que ustedes vayan distinguiendo cuáles son los modelos, cómo han migrado o cómo ha evolucionado del sistema procesal, desde el sistema escrito, pasando por el oral, hasta llegar al nuevo mecanismo del Código Nacional. Retomando estas características que tiene el Código Nacional, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, se aleja de este modelo tutelar, ¿verdad? Este modelo en el que hay que promover un interdicto y entonces hay que traer a unos médicos y que los médicos refieran si efectivamente la persona está en condiciones de manifestar su voluntad. Y si no está en condiciones de manifestar su voluntad, entonces el tribunal le hace la designación de quién es la nueva persona que lo va a representar en los actos. Ese modelo, como ya sabemos, es inconstitucional. El Código Nacional ahora lo que introduce es este modelo social, no solo para personas con discapacidad, sino también, por ejemplo, para personas adultas mayores. Si la persona adulta mayor está en condiciones de señalar o designar quién va a ser su apoyo, la persona que lo va a apoyar, lo va a poder hacer. Va a poder ir con un notario, va a llevar a cabo la designación. Solo en los casos extraordinarios son aquellos que van a terminar en los tribunales, donde la persona con discapacidad o donde el adulto mayor no puedan manifestar su voluntad. En esos casos, sí vamos a ir ante el órgano jurisdiccional para que haga la designación del apoyo extraordinario correspondiente. El Código Nacional se dedica de la parte instrumental del procedimiento. Todas las entidades federativas del país deben de llevar a cabo ahora el ejercicio de homologación del modelo social o del modelo que reconoce la capacidad jurídica de las personas que sufren alguna discapacidad. Eso es una obligación legislativa y que en las cláusulas transitorias del Código Nacional se impuso la obligación a las legislaturas locales que llevaran a cabo esta homologación. Yo me cuestionaría, incluso me parece que a la legislatura federal también tendría que hacer esta adecuación, por ejemplo, en el Código Civil Federal. Pero ese es un trabajo que le corresponde al legislativo. A nosotros como operadores del sistema, lo que nos corresponde es ya no estar presentando interdictos, ya no estar promoviendo interdictos, ya no estar admitiendo interdictos. Tenemos que revisar la convención aplicable para personas con discapacidad, revisar los artículos 10 a 12 de esa convención y entonces vamos a poder resolver, ¿verdad?, el dilema de la inconstitucionalidad de los interdictos para personas con discapacidad. Y lo complementamos perfectamente con las disposiciones que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces es un gran cambio, no solamente en el modelo procesal, sino también en el reconocimiento de los derechos de este núcleo de la población. El código también lo que busca, ¿sí?, es que el tribunal, al momento de estar conociendo un litigio, lleva a cabo de forma oficiosa la concentración de etapas procesales. En el proceso escrito, ¿qué nos sucede? Presento el escrito inicial de demanda. Y entonces el tribunal hace su revisión y determina que haya una prevención.
Y los códigos procesales de las entidades federativas cambian los términos o van variando los plazos procesales. A veces me dan 3 días para dar contestación o desahogo de la prevención, algunos me dan 5 días, otros me dan 2 días. El Código Nacional estandariza y dice 3 días. Desahogo la prevención en tiempo y forma. El tribunal la va a admitir, va a ordenar el emplazamiento y turnará los autos al secretario actuario, al diligenciario, al notificador, al área respectiva para llevar a cabo el acto del emplazamiento. Seguidamente se va a emplazar a juicio. Doy contestación a la demanda. Interpongo excepciones y defensas en la contestación de la demanda. Pero todos y cada uno de estos actos procesales que emite el juez son susceptibles de impugnarse. Es que me desechó la demanda, pues me voy a recurso a queja. Ah, pero estoy en trámite de un juicio oral. Me desechó la demanda, me voy a la par indirecta. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Puedo prevenir? Sí, desde luego puedo prevenir. Si me admite a trámite la demanda, ordeno igualmente el emplazamiento e igualmente llevo a cabo la notificación correspondiente de la demanda inicial. Los actos de mayor concentración, nosotros los vamos a ver en este nuevo modelo en la etapa de audiencia. Ahí el juez va a compactar. Ustedes van a encontrar dentro del Código Nacional disposiciones que refieren que si el juez admite pruebas, pero que no requieren una preparación o desahogo especial, inmediatamente en ese momento desahoga las pruebas e inmediatamente escucha alegatos de apertura, rendirán sus alegatos de clausura y el juez les va a resolver en una sola audiencia todo el procedimiento. En el sistema escrito, no, primero tengo que llevar a cabo el señalamiento y desahogo de la audiencia previa de conciliación de excepciones procesales, trato de conciliar o mediar, después dicto el auto de apertura a juicio, me puedo llevar de 30 días a 90 días para la admisión o preparación de pruebas, y luego señalo la audiencia de juicio y desahogo las pruebas, y después la ley refiere que tengo que dar un plazo para rendir alegatos por escrito. Y ya, turno los autos a sentencia, y entonces, pues también los códigos van variando en sus términos. Hay códigos que dicen tienes 8 días para dictar la sentencia, otros 10 días, otros 15 días. En otros se da plazo de ampliación. Y entonces tengo procedimientos muy largos, pero además todos los actos procesales que el juez va dictando pues son susceptibles de impugnarse. Ya les decía, previne. No, pues es que es Sheinbaum, entonces vamos a la calle. Tuve por contestada la demanda. Ah, pues puedo interponer revocación o apelación, porque resulta que el plazo en el que se contestó la demanda ya había fenecido. Y la otra parte va a sostener, no, no ha fenecido, pero es susceptible de impugnación. Es que desechó la prueba confesional, pues es susceptible de impugnación. Es que se dejó de pronunciar en cuanto a la admisión de la prueba testimonial, procede recurso. Y los códigos procesales han hecho malabares porque en algunos casos, ¿no? Dicen, ah, pues la apelación es de manera directa, en otros casos dicen, no, la apelación es conjunto con la sentencia definitiva, pero si no expresas los agravios, entonces te tengo precluido el derecho. Y han hecho un andamiaje sofisticado, complejo y complicado en muchas de las ocasiones, no solamente para el abogado litigante de estar al pendiente de en qué momento tiene o no tiene que impugnar, sino también para el tribunal. Luego se vuelve complejo el manejo del expediente, ¿verdad? Después de 4, 5, 6, 8 tomos,
está revisando todas las constancias para ver en qué momento hubo una apelación intermedia y si expresaron los agravios y si no, entonces hay que indicarle que tiene plazo para la expresión de los agravios. Y una vez que se acaba de integrar ya el expediente, lo manda a la sala. Y para ello pasan muchos días. Ustedes lo saben. Ustedes que conocen el sistema escrito, igual que yo, que nos hemos criado y que hemos aprendido en el sistema escrito, sabemos que son procedimientos, ¿verdad? Tediosos, complejos. El Código Nacional no va a resultar tampoco ser como ahorita mágica la que soluciona todos estos problemas. Pero sí, el legislador se preocupó por acortar términos y plazos procesales, evitar dilaciones innecesarias e incluso prescindir de los actos de impugnación ordinario. ¿Para qué? Para darle celeridad al procedimiento. Igualmente vamos a ver en este Código Nacional eh, la cúspide del principio de oralidad. El código refiere que ya no vamos a poder llegar a leer los escritos. Porque ¿qué hemos aprendido del sistema oral mercantil actual? De que en el acto de la audiencia muchos litigantes tienen la costumbre de llegar y todavía leer su pliego de posiciones. 500 posiciones formulan, ahora llamadas interrogatorias. O llegan con sus incidentes en el acto de la audiencia y en ese momento solicitan, su señoría, uso de la voz. ¿Para qué efecto, abogado? Ah, para el efecto de interponer un incidente de nulidad de actuaciones por efectos en el procedimiento. Ah, exponga sus hechos, abogado. Y entonces sacan su escrito y lo leen. Eso es verbalizar. El código dice principio de oralidad. No solamente para abogadas y abogados, sino también para los juzgadores. Porque también en los actuales sistemas, en muchas ocasiones lo que encontramos es operadores jurídicos haciendo lecturas. Y eso no es llevar a cabo la correcta inmediación. Yo debo de ser ahora claro, concreto, preciso y macizo, y no profuso, confuso y difuso en la exposición de los argumentos. Si yo tengo claridad en mi petición, la voy a poder exponer de una manera fácil y sencilla. Si yo no tengo claridad en lo que quiero hacer valer al juez, voy a tener muchos problemas para poder externar los argumentos. Por eso trabajar teoría del caso. La teoría del caso me va a enseñar a trabajar los hechos relevantes, importantes, los realmente litigiosos o los realmente controvertidos. A que estos hechos estén probados y articular de forma debida cuáles son las pruebas y prescindir de aquellas pruebas que son innecesarias. En un contrato de compraventa en el que el contrato no fue objetado por ninguna de las partes, no fue impugnado de falso por ninguna de las partes, ¿sí? Han reconocido las partes en sus hechos que celebraron el contrato. ¿Realmente me es útil la prueba testimonial de las personas que comparecieron en el acto de la firma del contrato para que vayan a atestiguar que efectivamente se celebró el contrato? Eso ustedes lo van a evaluar a través de la teoría del caso que vayan a exponer. Pero ahora ustedes se van a tener que cuestionar si efectivamente esas pruebas son necesarias. En atención a la teoría del caso que ustedes. Sí. Este código tiene principios básicos y principios específicos o rectores del procedimiento. Principios básicos tiene muchísimos, de los más sobresalientes.
esta suplencia oficiosa. Es que solo en materia familiar hay suplencia. Ahora en materia civil hay suplencia. Y recordemos que este Código Nacional es norma complementaria o supletoria de otras tantas leyes federales y de otras tantas leyes en las entidades federativas. Dice principio de suplencia. Si se afectan a la familia, personas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra que se encuentre en estado de vulnerabilidad, va a haber suplencia. Tampoco van a litigar contra el juzgado. El juzgado tendrá que hacer los ajustes de accesibilidad que sean pertinentes para la igualdad, dijimos, sustantiva y procesal de las partes. Tal vez tendrá que atraer pruebas el tribunal. ¿Para qué? Para hacer respetar los derechos humanos. No para suplir la teoría del caso de la parte actora, la teoría del caso de la parte demandada. Es que está puesto en peligro la integridad de una niña o de un niño, porque la parte actora imputa que el demandado ejerce violencia física sobre ellos. Y ustedes al revisar el escrito inicial de demanda dicen, bueno, pero no solicitaron ninguna medida, ahí suplo. Y entonces me voy a las medidas del 573 que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y entonces reviso cuáles son las medidas que el tribunal va a poder imponer. No, pero es que siempre eso es instancia de parte. No, ahora hay suplencia. Es que estoy en un procedimiento del orden civil, en una tercería excluyente de dominio, donde el tercero excluyente refiere que es una persona con discapacidad. No, pero es que eso, la suplencia solamente es para la materia familiar. Aquí no me pidieron ninguna medida. No, ahora en materia civil yo también tengo que revisar si tengo que hacer suplencia. Reflexión. El Código de Comercio lo complementa el Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles va a ser sustituido ya por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y si se me presenta un caso en materia mercantil donde tenga que hacer ajustes de accesibilidad o donde tenga que juzgar con perspectiva de género o donde tenga que suplir, lo haré. Pues el artículo 5 del Código Nacional dice que tengo que hacer suplencia. Otro principio, el de mínima intervención de niñas, niños y adolescentes. Evita revictimizar, evita, ¿verdad? O el daño psicológico a nuestras infancias. Porque la estrategia de litigio del abogado del demandado es estarlo citando. La estrategia de litigio del abogado de la parte actora es estar citando al pequeño. O simplemente porque el tribunal de primera instancia lo citó, pero ahora el tribunal de segunda instancia, por todo el tiempo que ha pasado, requiere que lo vuelvan a citar. Y ahora también en el recurso, el juicio de garantías. También la autoridad federal dice que hay que volverlo a citar para escuchar. Si con las constancias que yo tengo puedo resolver el núcleo de conflicto, hagámoslo. Compactemos etapas procesales. Oficiosidad. La oficiosidad yo hablaría que es tanto del órgano jurisdiccional, pero también de los abogados. Si ustedes trabajan con teoría del caso, quien tiene la carga de acreditar las pretensiones y de acreditar la acción o excepciones y defensas son las partes, no el tribunal. El tribunal va a resolver a través de metodología de estudio del caso a quien de los dos le asiste la razón. Pero es que al juez le doy los hechos y él me da el derecho. Pues sí, pero a los tribunales se les inunda
con hechos circunstanciales, hechos de antecedentes, hechos litigiosos, hechos no controvertidos, hechos secuenciales, hechos derivados. Ah, pero si no te pronuncias en relación con todos, entonces tienes un problema de falta de congruencia interna o externa, o no fuiste lo suficientemente exhaustivo en la resolución de todos los hechos que se plantearon. Y excepciones y defensas rematan, y todas y cada una de ellas que se deriven del presente escrito de contestación a la demanda. O sea, tú, juez, analiza los hechos de la contestación y tú, juez, pues aplica el derecho. Si tú del estudio de los hechos de la contestación de la demanda observas algo que yo no dije, pues también es excepción. Es decir, te transfiero la obligación de resolver el problema que yo no vislumbré. Algo que se me hace muy interesante también en el Código Nacional es en tratándose de personas que pertenecen a pueblos, comunidades o grupos indígenas o afromexicanos. Si ustedes revisan los requisitos del escrito inicial de demanda, no es que sean diametralmente distintos a los que los actuales sistemas escritos o de oralidad tienen. Tribunal que resulte competente. Nombre del actor, su domicilio, correo electrónico o medio de comunicación digital. Esto sí es distinto en relación con los sistemas, ¿verdad? Escritos o los sistemas actuales de oralidad. Sí, eso sí es nuevo. Señálame tu correo electrónico o medio de comunicación procesal oficial. ¿Por qué? Porque ahora las notificaciones o incluso los actos de emplazamiento los voy a hacer a través del correo electrónico. No va a ir el actuario, no va a ir el diligenciario, el ejecutor, el funcionario judicial autorizado a tu domicilio, al domicilio procesal, para ver si te encuentro, a ver si no se escondió. Secretario va a girar el correo electrónico al correo que el actor señaló. Dime el nombre del demandado. ¿En dónde vive el demandado? Dime qué pretendes, qué quieres, qué es lo que reclamas. Sigue siendo de los sistemas escritos y de los sistemas orales. Y luego refiere el código. Dime si perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hemos evidenciado que ni el actor ni el demandado nos revela si la persona actora o la persona demandada requieren algún apoyo, alguna asistencia para el acto de la audiencia o se encuentra en una situación de riesgo sus derechos humanos. Y nos damos cuenta hasta la audiencia de juicio, cuando vienen al desahogo de la prueba confesional o cuando vienen al desahogo de la prueba testimonial y en ese momento nos percatamos que en realidad el promovente era un adolescente. Uy, pues hay que hacer todos los ajustes necesarios, hay que suspender procedimiento, hay que mandar a traer a su representante legal, o evidenciamos de que la persona es sordomuda, o evidenciamos que la persona pertenece a un pueblo o una comunidad indígena. Entonces, eso sí es nuevo en el sistema. Revélale al tribunal en tu escrito inicial de demanda si perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad. Luego, ¿qué tenemos? Dime cuáles son tus hechos, dime cuáles son tus pruebas, y luego se expande la teoría normativa, si lo vemos desde el ángulo de la teoría del caso. Dime cuál es el precepto legal, la norma jurídica, la jurisprudencia, el precedente, el principio general en el que sostienes tu acción, en el que sostienes tu pretensión, en el que sostienes tu hipótesis, pensando en teoría del caso.
Coloca tu firma, si no puedes firmar, quién firma en tu nombre o ruego, y si no, tu firma electrónica. Tu firma electrónica del promovente. Muchas demandas que se presentan ahora a través de buzón electrónico, el que promueve como parte actora es el señor Juan Jiménez, pero el que firma electrónicamente es el abogado. El código dice tu firma electrónica de tu promovente. Cuando contesto la demanda, son exactamente los mismos requisitos. Dame tu correo electrónico, dime si perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad, para que no tengamos esos problemas dilatorios en las etapas de las audiencias. Oye, pero fíjate que la persona demandada o la persona actora pertenecen a una comunidad indígena. No habla el idioma español, no entiende el idioma español. Tu juez, desígnale un traductor o un intérprete. Es tu obligación. El código está basado en el principio de gratuidad. Entonces, los poderes judiciales locales, en teoría, deberían de tener peritos y traductores, por lo menos yo diría, en la lengua originaria de la zona a la que pertenece en su núcleo de población potencial de llegar a juicio. Fíjate que la persona en situación de vulnerabilidad es una persona que pertenece a una comunidad indígena. Y al contestar la demanda me dice que conforme a sus usos y costumbres, el problema por el cual se le está demandando se tiene que resolver de esta forma. El tribunal, al momento de juzgar, tendrá que tomar en consideración sus usos y costumbres. Por tanto, si es necesario, tal vez el tribunal está obligado a designar a un perito en antropología social para conocer los usos o costumbres. O pedirle a la máxima autoridad de ese pueblo, de esa comunidad indígena, que colabore, principio de colaboración, ustedes van a ver con el código. Oye, dime realmente si a través de este uso y costumbre, si realmente eso se hace en su comunidad. El juez tendrá que revisar, evidentemente, que ese uso o costumbre no vulnere los derechos humanos de la persona colitigante. Adquisición de la prueba. Para que el tribunal resuelva el conflicto, ojo, yo hablo de conflictos, no de casos judiciales. Allégate de medios probatorios. Ya hay que cambiar también nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar profesionalmente. Desde mi particular punto de vista, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que exige ahora son abogados que vengan a plantear conflictos. Actualmente lo que tenemos son abogados que plantean casos judiciales. Yo soy un erudito en el ejercicio de la acción de objeción de pago. Y ya me sé todas las jurisprudencias que se han dictado alrededor de la acción de objeción de pago. Ya sé cuáles son las pruebas que única y exclusivamente los tribunales admiten para resolver a mi favor o a favor de mi representado una objeción de pago. Y entonces, si yo cumplo con el requisito A, B, C y D, yo sé que voy a ganar el caso. El caso. ¿Y qué es lo que hago? Ajusto los hechos reales a los hechos normativos, a los que ya conozco que resulta. Y luego, pues, nos damos cuenta en las siguientes audiencias que el conflicto no es una objeción de pago de cheque, el conflicto fue otra situación. O nos damos cuenta en los alegatos de clausura que en ese momento
se comprendió cuál era el verdadero conflicto y en el alegato de clausura se quiere corregir toda la litis. El código, desde mi punto de vista, por eso habla en algunos preceptos de conflicto. Plantea todo lo que es materia de conflicto para que el juez sin formalidades resuelva el conflicto, no resuelva el caso judicial. Igual, desde mi particular punto de vista, podemos tener sentencias legales, sí, sentencias protectoras de derechos humanos, sí, sentencias justas. Hasta filosóficamente se ha planteado ya este problema. Si la sentencia es justa o la sentencia dictada es legal, pero no es justa. ¿Por qué? Porque planteamos conflictos judiciales desde mi particular punto de vista. Si yo planteo conflictos y no casos judiciales, entonces me parece que el tribunal puede ser más próximo. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos, digamos, la realidad? Una persona viene, nos plantea su problema y uno pues comienza a pensar en aquellas acciones que le han resultado, en aquellas demandas que le han resultado. Dice, ah, esto es parecido a un juicio que ya gané. Pues vamos a presentarlo como ya lo he ganado. Y cuando llegamos al acto de la audiencia en sistema oral, donde estamos escuchando directamente a la parte actora, donde estamos escuchando directamente a la parte demandada, como juzgadores nos llevamos la sorpresa y decimos, señores, este no es el conflicto que a mí me presentaron. A mí me presentaron un caso judicial con estas características, pero yo observo que el conflicto realmente es este. Por eso digo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hemos aprendido a litigar, que yo también litigué, hemos aprendido a litigar no en el aula, hemos aprendido a litigar en la práctica directa en los juzgados. Las aulas nos enseñan la doctrina, nos enseñan la dogmática. Cuando salimos y nos enfrentamos con nuestro primer caso ya propio, ya no como pasantes, ya el que yo estoy llevando, comienzan los verdaderos problemas. Si no tuve una formación en algún despacho, donde no solamente iba a sacar fotografías o a copiar, antes en mis tiempos por lo menos íbamos y copiábamos el acuerdo y nos veíamos obligados a leer el escrito y además a leer el acuerdo. Al transcribirlo ahora pues es muy fácil, yo veo a los jóvenes que llegan al juzgado, piden el expediente, vienen con los audífonos, le dan el expediente y se ponen a sacar fotos. No sabe qué se planteó. Cuando nos independizamos, entonces comienzan los problemas. ¿Y qué comenzamos a utilizar? Pues formatos. Se nos hace muy fácil decir, ah, pues esto es un arrendamiento que han dejado de pagar la renta. Ah, pues creo que tengo ahí un archivo de un juicio parecido. Y ajustamos el caso al archivo. Y entonces, pues se vuelve también en una actividad mecanizada los procedimientos. ¿Por qué? Porque también en los tribunales se hacen formatos de, ah, mira, de eh, de esta persona física o de esta persona moral, me presentan al año 100 asuntos, ya los tiene hasta identificados, por nombre, por rubro, por tipo de acción, y también van ajustando, simplemente van ajustando. ¿Qué es lo que quiere el Código Nacional? Que se deje hacer esa práctica, que se individualice cada uno de los conflictos que se presentan para que las sentencias sean individualizadas y para que la solución de los conflictos sea de manera individualizada y no a través de un estándar ya de resolución de caso concreto. La otra cuestión por la que me parece que el Código Nacional apuesta por la autoridad del caso tiene que ver con el tema del precedente. Ya hubo reforma constitucional donde la Corte, a través
de su pleno o de las salas emitan precedentes. Y el presente por jurisprudencia y todo este sistema que está ya garantizado en la ley de amparo. Pienso yo desde mi experiencia personal que el sistema de precedentes ha costado que baje al Poder Judicial local o a los poderes judiciales locales, porque nosotros estamos trabajando con teoría de individualización o teoría de substanciación, darle al juez los hechos. Y el constructo del sistema de precedente pertenece a una familia más cercana al common law. Y ellos trabajan con teoría del caso. Entonces, son dos doctrinas que no se encuentran y que por eso no se ha dispersado el precedente hacia la jurisdicción local o ha costado mucho, hablando en un lenguaje ciudadano, ha costado mucho trabajo bajarlo, pero creo que uno de los grandes problemas es porque estamos trabajando con doctrinas completamente distintas. En el Código Nacional, por eso se introduce teoría del caso. Entonces es más fácil, pienso yo, que el sistema de precedente ahora sí comienza a permear el sistema hacia abajo, de la punta a la base. ¿Sí? En este Código Nacional ya he tocado algunos principios rectores del sistema de impartición de justicia, acceso a la justicia, continuidad y concentración. Compacta, órgano jurisdiccional compacta, pero no solamente el órgano jurisdiccional, también ustedes como abogados. Imagínense, estoy en una audiencia preliminar, llevé a cabo la presentación de la demanda, emplacé a juicio, el demandado no contestó la demanda, el juez señala fecha para la celebración de audiencia de juicio conforme a la regla del Código Nacional. En los casos en rebeldía, el juez señala audiencia de juicio. En los casos del sistema oral, por ejemplo, el mercantil, el juez no señala audiencia de juicio, el juez señala audiencia preliminar. Y entonces a la audiencia preliminar viene la parte demandada, en ese momento esa persona designa abogado y el primer acto que hacen es interpongo incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, porque el emplazamiento no se llevó a cabo por tales o cuales circunstancias. Y entonces aquí se da una dispersión de criterios en los actuales sistemas de oralidad. Hay tribunales que pueden decir, ok, admito a trámite el incidente, como está presente la parte actora y su abogado, en este acto le doy el uso de la voz y conteste el incidente. Hay tribunales que pueden decir, reservo el incidente, suspendo esta audiencia preliminar y entonces plantéenlo por escrito. Me ha tocado conocer algunos casos en sistema oral, plantéenlo por escrito su incidente. Otros tribunales, ¿verdad? Lo que hacen es, sí admito a trámite el incidente. Parte contraria, demandada incidentista, uso de la voz. Su señoría, le solicito plazo de 3 días para dar contestación al incidente. Y también les concedo o no les concedo, es decir, hay una dispersión de criterios. Ahí es donde el código procesal establece y homogeniza y dice, no, si estamos en una audiencia y te plantean un incidente oral, tú lo admites o lo desechas, y lo admites en ese momento das vista a la contraria, si está presente. Si está presente en ese momento, contesta el incidente, ofrece sus pruebas. Y tú, juez, en ese momento, lo que haces es admites pruebas. Si requieren pruebas que se desahoguen, no por su especial naturaleza, señala una audiencia especial. Pero si las pruebas que ofreció la parte actora incidentista y demandada incidentista no requieren preparación o desahogo especial, desahoga en ese momento. Y en ese momento dicta el fallo. Y el fallo en el acta mínima, tú vas a transcribir los puntos resolutivos. Ya no vas a entregar por escrito el engrose de la sentencia interlocutoria dictada en la audiencia. Continuidad y concentración, ¿verdad? Compacté en un solo acto procesal o en el menor número de actos procesales un incidente que me puede llevar en sistema escrito, presentar. Y luego el secretario tiene 24 horas para dar cuenta al juez y el juez tiene 3 días para dictar el auto.
Y una vez que dicto el auto, entonces hago la notificación personal. Y después de varios días de intentar hacer la notificación personal, logro notificar al demandado incidentista y tiene 3 días para dar contestación al incidente. Presenta su incidente por escrito, 24 horas tiene el secretario para dar cuenta, 3 días el juez nuevamente para publicar el auto y en ese momento se tiene por contestado el incidente. Y en ese momento, ¿verdad? Va a decir, estas pruebas se admiten. Y señalo fecha de audiencia dentro de los siguientes 10 días, si requiere el señalamiento de la audiencia. Si no, ahí va a decir, en el auto se tienen desahogadas por su propia especial naturaleza y túrnense los autos a la vista del suscrito para dictar la sentencia interlocutoria. Y entonces los plazos varían también, 5 días, 8 días, 10 días. Publico la sentencia, hay que esperar a que surta, es decir, un incidente que en audiencia de juicio oral, conforme a las reglas del Código Nacional, se plantea en la propia audiencia, en cuestión de 1 hora, 2 horas, exagerado, lo tengo resuelto. En el sistema escrito ya me llevé pues un mes y luego si se me ocurre impugnar el auto admisorio, pues entonces trataré de suspenderlo y si no, pues trataré de buscar la queja y si no, la paro, ¿verdad? Y voy creciendo en la dilación procesal de un simple incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Entonces, como vemos, el Código Nacional no es tan dilatorio como el sistema escrito, pero el Código Nacional corrige esta dispersión de criterios que tienen actualmente los sistemas de oralidad. Dirección procesal. Se le encomienda al juez el acto de dirigir el procedimiento, pero no todo el procedimiento. Recordemos que ahora las partes tienen obligaciones y si es de las partes la obligación de litigar su teoría del caso, su propia teoría del caso. El juez no va a sustituir las teorías del caso. Inmediación, esto me parece importantísimo. Los actos en los que se debe de emitir una resolución en audiencia tiene que ser por la persona juzgadora. Si no está presente la persona juzgadora, entonces el acto es nulo. Y la persona juzgadora debe de estar siempre presente en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio y ahora en la audiencia de cumplimiento y ejecución de sentencia. Eso es algo muy distinto a los actuales sistemas de oralidad. En los actuales sistemas, dicto la sentencia definitiva, proceden los medios de impugnación y una vez que regresa de los medios de impugnación, inicio la ejecución de la sentencia, pero el inicio en el sistema escrito. El Código Nacional oralizó la ejecución de la sentencia con una audiencia de cumplimiento voluntario de la sentencia. Dentro de las disposiciones generales que son aplicadas al juicio oral en materia civil y familiar en este Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ya les contaba a ustedes, tengo la etapa de presentación de la demanda, ya parafraseamos el artículo de los requisitos, el juez desecha, admite o previene si previenes por el plazo de 3 días. Si no se desahoga, se tiene por desechada. Si se desahoga la prevención, entonces la admite. Y ordena el emplazamiento. Esto es igual en el sistema escrito anterior, en los actuales sistemas de oralidad, igualmente en el Código Nacional. Contestación de la demanda. Código Nacional, 15 días. La contestación de la demanda siguen siendo los mismos requisitos ante el tribunal que te emplazó, nombre, domicilio del demandado, tu correo electrónico, eso sí es nuevo, ¿sí? O medio de comunicación digital, eso es nuevo. Contesta los hechos. Como es teoría del caso, el código dice, te tengo contestado presuntamente cierto salvo prueba en contrario. Los que dejas de contestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy litigando con teoría del caso. Le corresponde al actor seguir acreditando los hechos que son materia del análisis. En el sistema escrito, algunos códigos, los hechos que se dejan de contestar se tienen contestados en sentido negativo. En otros códigos se tienen contestados en sentido afirmativo. Y en los sistemas de oralidad, pues también
Ahora se dice se tiene por cierto de los hechos que se dejan de contestar. Código Nacional se tiene presuntamente ciertos los hechos, salvo prueba en contrario, porque esto era el caso. Contesto la demanda. Al contestar la demanda, opongo excepciones y defensas. Si las opongo, es vista por 3 días a la contraria para que se manifieste en relación con las mismas. Ojo, al contestar la demanda, objeto las pruebas de la parte actora. ¿Sí? O lo puedo hacer en la audiencia preliminar. Aquí se incorporó los criterios que han surgido en oralidad mercantil, porque el juicio oral en materia mercantil dice que al contestar la demanda tengo que objetar, pero la jurisprudencia, ¿verdad? Perdón, en el juicio oral en materia mercantil objeto las pruebas hasta la audiencia preliminar. La jurisprudencia ha dicho que también se puede objetar al dar contestación a la demanda. El Código Nacional incorpora los dos momentos procesales. Si contesto la demanda, en ese momento puedo reconvenir y tengo que cumplir con los requisitos del escrito inicial de demanda. Es decir, la reconvención puede ser objeto de prevención y también por 3 días. Si la desahogo, admito trámite de la prevención y en ese momento ordeno el emplazamiento de la parte demandada en la reconvención, actora en el principal. Y esta notificación o emplazamiento se puede hacer a través del correo electrónico. Para ello, se están pidiendo los correos. Tengo 15 días para dar contestación a la demanda reconvencional. Igualmente, opongo excepciones y defensas. Esas excepciones y defensas se va a dar vista por 3 días a la parte actora en la reconvención para que las conteste. Si opongo excepciones procesales que ameritan previo especial pronunciamiento, en ese escrito yo tengo que señalar cuáles son las pruebas. El código dice solo son pruebas documentales. No hay declaración de parte, no hay testimonial, no hay pericial. Solo documentales porque son excepciones procesales, no excepciones de fondo. Cuando contesto excepciones y defensas procesales, en ese momento objeto las pruebas de las excepciones procesales y ofrezco en su caso pruebas de las excepciones procesales. Igualmente, si no las tengo a mi disposición, al momento de plantear la excepción procesal o la contestación de la excepción procesal, le tengo que advertir al juez, no tengo a disposición los medios, pero mira, ya lo solicité, es una litispendencia o es una conexidad, ya lo solicité al otro tribunal. Aquí está acreditado con la minuta de recepción que ya lo solicité. Te pido plazo para que me permitas exhibirlas. Ya el juez podrá darle plazo hasta 15 días, porque la fecha de la audiencia preliminar ahora es en 15 días. Tendrás 15 días para hacer el trámite de tus pruebas y en el acto de la audiencia, a más tardar al inicio de ella, presentas tus pruebas de las excepciones procesales y el juez te va a resolver en esa audiencia las excepciones procesales. Es algo que no tenía muy claro el proceso oral mercantil y ahora el Código Nacional clarifica, por ejemplo, ese trámite, ¿no? ¿Para qué? Para evitar dispersiones de criterios. Como les decía, el código busca la homogenización. Al igual que en los actuales sistemas de oralidad, las pruebas del fondo del asunto se ofrecen en el escrito inicial de demanda, la contestación a la demanda, el desahogo de excepciones y defensas, en la demanda reconvencional, en la contestación de la demanda reconvencional y en el desahogo de excepciones y defensas de la reconvención. Transcurrido este plazo o desahogadas las excepciones, se señala fecha para celebración de la audiencia preliminar. Hay que tener cuidado cuando yo estoy ofreciendo pruebas. ¿Sí? Las pruebas van referidas a los puntos litigiosos. ¿Sí? Yo les diría, en el actual sistema escrito y en los actuales sistemas de oralidad, las leyes al oferente de la prueba le exigen que señale cuál es el hecho o hechos que pretenda acreditar
y cuál es la razón, las razones, la causa o el motivo por el cual ofrece la prueba. El Código Nacional solo pide que me digas cuál es el hecho o hechos. Ah, entonces ya no pide que expongas cuáles son las razones del ofertorio de la prueba. Yo les diría, sí, textualmente no lo dice, pero sí hay que poner las razones. ¿Por qué? Porque estoy litigando con teoría del caso. Si ustedes revisan el capítulo de valoración de las pruebas, la valoración de la prueba se va a hacer a través de la sana crítica razonada. Es decir, el tribunal tiene que exponer las razones de la prueba. Ujú. Ya no va a ser un ejercicio matemático como sistema tasado, de la ley me dice cómo valoró la prueba, o libre convicción, donde lo que me convenció la prueba sin motivar, solamente fundamento la decisión de la valoración. Como yo estoy litigando con teoría del caso, entonces sí es importante que yo le diga al tribunal qué quiero acreditar con esta prueba. ¿Por qué? Porque ustedes tienen su conflicto y a lo mejor la prueba toral es la testimonial. Y dicen, mira, con la prueba testimonial voy a acreditar la relación jurídica, el cumplimiento de mis obligaciones y que además fui a requerirle de pago al contrario. Pero entonces ya no son necesarias otros medios de prueba. Oye, pero fíjate que en la etapa de la audiencia preliminar en los hechos no controvertidos fijamos que sea relación jurídica. ¿Me sirve todavía la prueba testimonial? Sí, porque con la prueba testimonial, cuando yo haga mi exposición de alegato de apertura, le diré, su señoría, a través de los testigos voy a acreditar el cumplimiento de mis obligaciones y el incumplimiento del contrario. Ya no sea relación jurídica. ¿Por qué? Porque la relación jurídica ya fue aceptada al dar contestación a la demanda o porque nosotros en la etapa anterior de la audiencia preliminar, en la fijación de hechos no controvertidos, dijimos que la relación jurídica no estaba en cuestión. Entonces, sí le debo de decir al tribunal cuál es la razón para la cual quiero esa prueba. Y esta prueba está relacionada con el hecho uno, 2, 3. Yo me alejaría ya también de ese sistema porque estoy trabajando con teoría del caso. Actualmente nosotros nos damos a la tarea de ofrecer la prueba, de decir, y esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, o esta prueba la relaciono con el hecho uno, 5 y 7. Si trabajo teoría del caso, entonces me parece que en la técnica de litigación lo que ahora tenemos que decir es, ofrezco la prueba testimonial, dado que con ellas voy a acreditar el hecho de que las partes celebramos relación jurídica, que la parte actora cumplió con sus obligaciones y que la parte demandada dejó de cumplir con las suyas en lo recíproco. Ahí estoy narrando hechos que quiero acreditar. No estoy aduciendo el numeral de un hecho que contiene 40 exposiciones. ¿Sí me explico? Esa es la idea ahora en el Código Nacional, por eso estoy trabajando con teoría del caso. Ojo, en la etapa postulatoria en materia civil es donde yo estoy fijando la litis y darle claridad a la teoría del caso. En materia familiar es litis abierta, pero en materia civil, una vez que yo cierro la etapa postulatoria, ahí yo ya fijé mi litis. Eso quiere decir que cuando llego a la audiencia de juicio en los alegatos de apertura o cuando llego a la audiencia de juicio en los alegatos de clausura, no puedo cambiar mi litis y no puedo cambiar mi teoría del caso, porque ya quedó fijada en la etapa posterior. Igualmente, existen unas reglas interesantes que son traídos de los actuales sistemas de oralidad, como esto de que una vez que yo celebré la audiencia preliminar o que ya señalé fecha para la celebración de la audiencia de juicio, entonces comienzo a presentar escritos y escritos y escritos y escritos al tribunal con una serie de peticiones o promociones. Hay disposiciones presas en el código que todas aquellas promociones o peticiones que se formulen en etapas de audiencia se tienen que hacer de manera oral, porque si no se hace así, se desecha. ¿Y esto para qué es? Pues para cuidar el principio de contradicción. Yo expongo, parte contraria, uso de la voz. Esa es la dirección del juez.
no para dirigir, no, 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 usted ahora cállese, guarde silencio, siéntese bien, apague el celular, por favor. A ver, dar los tiempos a cada una de las partes de sus intervenciones. Una vez formulada la petición y hecho valer el principio de contradicción, la autoridad jurisdiccional tendrá que tomar la decisión correspondiente de manera autónoma e independiente, dijimos, conforme a las reglas del código. Las nulidades también es una regla traída de los actuales sistemas de oralidad. Si en el acto de la audiencia se produce una nulidad, en ese momento su señoría uso de la voz, incidente de nulidad de actuaciones. Y expongo los hechos y expongo mis pruebas. Teoría del caso. Hechos y pruebas. Hechos y pruebas y mi norma. Parte contraria, conteste los hechos, objete las pruebas, ofrezca sus pruebas, contraria el derecho. Siempre cuidando la teoría del caso. Y en ese momento el juez les admitirá las pruebas que se tengan que admitir, desahogará las pruebas que se tengan que desahogar, si no requiere preparación especial, y les dictará su sentencia en esa audiencia. No lo hice valer en esa audiencia, lo puedo hacer valer en la subsecuente. Bueno, lo hago valer por escrito, no, te lo voy a desechar. No le voy a dar trámite al incidente. Audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se va a desarrollar, dijimos, en el plazo de 15 días. Se modifica el plazo de los actuales sistemas de oralidad, evidentemente en relación con los sistemas escritos, pues ya ni siquiera estamos hablando de una audiencia similar. Esta audiencia preliminar es completamente distinta a las audiencias del sistema escrito y es diametralmente cercana a la experiencia del juicio oral mercantil actual. Voy a iniciar con la etapa de depuración de procedimiento, es decir, ahí reviso las excepciones procesales que pudieran paralizar el juicio. Litispendencia, conexidad y procedencia de la vía, ¿sí? Algún tema de incompetencia que no lo resuelve el juez de la instancia, ese lo manda a la segunda instancia, pero revisar las condiciones necesarias para que el juicio siga avanzando. Bueno, una falta de personalidad, una falta de legitimación, falta de plazo o condición a que está sujeta a la obligación, remisión al arbitraje, causales por las cuales ya no puede seguir el juicio. No se crearon ninguna institución distinta, son las instituciones que existen desde el sistema escrito, que han migrado a los sistemas de oralidad de manera directa o por aplicación complementaria de las normas del sistema escrito. Siguen siendo exactamente las mismas. ¿Se acortaron plazos de resolución para el caso de las incompetencias? Sí. ¿Ya no hay que integrar testimonios? Sí, porque ahora se piensa en la digitalización de los sistemas judiciales y evidentemente del expediente judicial. Seguidamente, a diferencia del sistema escrito, que está el secretario conciliador y que lleva a cabo la práctica de la conciliación, aquí la hace el juez, principio de inmediación. Materia familiar, tiene una junta anticipada y luego tiene la junta ante el juez o la audiencia preliminar ante el juez. Pero en materia civil, la conciliación la hace el juez. ¿Qué diferencias hay con los actuales sistemas de oralidad? Ahora las partes pueden solicitar que el juez no esté presente durante el diálogo. Las partes pueden solicitar que se suspenda la videograbación. Las partes podrían solicitar suspensión del procedimiento para llevar a cabo pláticas conciliatorias o acudir ante un facilitador debidamente certificado por un centro de justicia alternativa. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos señala que esa suspensión puede ser hasta de 3 meses. El facilitador tiene que estar rindiéndole informes al juez para que el juez verifique que efectivamente se están llevando a cabo las pláticas conciliatorias o de mediación o de algún otro mecanismo alternativo. Si no se satisfacen con ellas, pues entonces se puede reanudar el procedimiento. ¿Eh? Si no se logra superar aún con la suspensión del procedimiento el conflicto, pues entonces regresan a la jurisdicción y el juez retomará la audiencia preliminar y llevará a cabo la depuración del debate. Esta depuración del debate es lo que en los actuales modelos de oralidad se conoce como hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Si yo litigo con teoría del caso, yo no voy a venir a decir
Si ofrezco como hecho no controvertido el hecho 1, el 15, el 22, el 52 y el 130. Pues solo la parte que está ofertando sabe qué dicen esos hechos. Pues la parte demandada difícilmente va a traer el manejo exacto de esos hechos en el instante. Y entonces, ¿qué sucede? Su señoría, me deja imponerme de los hechos del abogado. Y el tribunal pues tiene a la vista el expediente y también está revisando que los hechos que se propongan no sean violatorios de derechos humanos. Si yo litigo con teoría del caso, entonces le puedo decir, su señoría, fijo como hecho no controvertido la relación jurídica entre las partes que está constatada en el documento exhibido como base de la acción. Tengo claridad. Los actuales modelos de oralidad que nos han demostrado. Parte actora, hechos no controvertidos, ninguno su señoría. Parte demandada, hechos no controvertidos, ninguno su señoría. Y uno dice, a ver, del estudio que hice del expediente, la parte demandada aceptó 15 hechos. ¿Cómo que ninguno es no controvertido? Pero en los actuales sistemas de oralidad, el tribunal difícilmente puede tomar una actitud de decir, oiga, abogado, pues usted tuvo como hecho no controvertido al contestar la demanda. El 2 dijo, sí es cierto, y el 3 dijo, sí es cierto, y el 4 dijo, sí es cierto. No los puedo obligar. El Código Nacional da la alternativa ahora al juez que pueda hacer ese ejercicio y decirle, parte demandada, usted al contestar la demanda, refirió que el hecho 1 es cierto, el hecho 2 es cierto, el hecho 3 es cierto. Esos son hechos no controvertidos. ¿Mm? Y lo mismo va a suceder con los acuerdos probatorios. Actualmente en la práctica pasamos a esa etapa y las partes no hacen acuerdos probatorios. Es raro que alguien haga un acuerdo probatorio. ¿Por qué? Porque nadie se quiere deshacer de sus pruebas. Para uno como litigante es importante todos los medios que está ofreciendo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando bajo teoría de la individualización, dale al juez los hechos y demuéstrale todos los hechos con todas las pruebas, aunque no sean pertinentes al conflicto. No se deshacen las partes de sus pruebas. Y entonces, ¿ahora qué es lo que realizan en este ejercicio del Código Nacional? Ahora el juez les puede decir, abogados, ustedes fijaron como hechos no controvertidos la relación jurídica entre las partes y está ofreciendo la prueba de declaración de parte contraria para el efecto de demostrar la relación jurídica. ¿Es pertinente su prueba, abogado? Pues aunque digan que no y quieren mantener la prueba, pues seguramente el juez, cuando llegue a la etapa de admisión de pruebas, ahora tiene esa posibilidad también de decir, esta prueba, aunque cumple con los requisitos de admisibilidad, es una prueba que no es pertinente al juicio, no es pertinente al litigio, no es pertinente al conflicto que voy a resolver. Me concentro solo en las pruebas pertinentes, en las que están relacionadas con los hechos controvertidos directamente. Algo que es distinto también a los sistemas de oralidad es esta etapa entre la depuración de debate y sobre la admisibilidad de las pruebas. Las partes, una vez que concluye la depuración del debate, o casi para concluir la depuración del debate, si de común acuerdo ellos dicen, su señoría, estamos de acuerdo, el suscrito y mi colitigante, en que queremos ofertar esta prueba, es una prueba conjunta que es necesaria para resolver el conflicto. Dígase, para resolver el conflicto era necesaria una prueba pericial y ni el actor ni el demandado en la etapa postulatoria la ofrecían. Pero en la audiencia preliminar se percatan que les hace falta esa prueba pericial. Si el actor y el demandado están de acuerdo, en ese momento van a poder ofrecer la prueba. Si no están de acuerdo, no. Pero si se logran poner de acuerdo, pueden ofrecer esa prueba conjunta. Cuando abre el juez la etapa de calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas, ahora la parte actora y la demandada van a tener un pequeño espacio para manifestarse por qué hay que admitir sus pruebas o por qué hay que desecharlas del contrario. Una práctica accidental que se está dando en los sistemas de oralidad es que cuando llegamos a la etapa de acuerdos probatorios y se solicita el uso, se les concede, perdón, el uso de la voz o se solicita al tribunal el uso de la voz
en la etapa de acuerdos probatorios, lo reiterado que se presenta es que las partes comienzan a hacer pequeñas alegaciones de por qué sí se tienen que admitir sus pruebas o por qué se tienen que desechar las pruebas del contrario. Entonces, en el Código Nacional se incorporó esa práctica, ¿no?, constante o común que se da entre los abogados. Ahora se abre procesalmente esa posibilidad, porque como los actuales sistemas de oralidad no permiten ese diálogo de contradicción, pues a veces los criterios van variando. Hay tribunales que les admiten hacer este legatito, o hay tribunales que no les admiten porque no está previsto en la norma. Entonces ahora se abrió esta posibilidad de que en la audiencia preliminar, antes de la admisibilidad o desechamiento de pruebas, las partes establezcan este diálogo de contradicción de sus pruebas o de las pruebas de contrario. Y entonces ahora sí, seguido de ello, el juez, una vez que los escucha, se va a pronunciar sobre qué pruebas admite, cómo las prepara y en su caso qué pruebas va a desechar. Las pruebas que son desechadas pueden ser impugnadas a través de apelación, sí. Seguidamente se va a señalar fecha para celebración de la audiencia de juicio. Ojo, si el abogado de la parte actora no comparece a la audiencia preliminar, en los actuales sistemas hasta escritos, ¿qué hacemos? Suspendemos la diligencia y en ese momento ordenamos oficio a la defensoría para que asistan a la persona demandada o a la persona actora en la diligencia. O señalamos nueva fecha para celebración de la audiencia en la que nos encontremos, sea en sistema escrito o sea en los actuales sistemas de oralidad. Hoy día, el Código Nacional dice, a ver, juez, si tú estás en condiciones de celebrar la audiencia sin la intervención de los abogados, celébrala. ¿Por qué? Porque tú llevas a cabo la inmediación. ¿Por qué? Porque a ti te corresponde la obligación de la suplencia. Celebra la audiencia. Si estás en condiciones procesales de celebrarla, que no estés inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro, sino que mantengas la imparcialidad. Celébrala. Eso sí, al abogado imponle la multa. Ya no se le impones al actor, ya no se le impones al demandado, como sucede en los actuales sistemas de oralidad. Ahora la multa se le impone al abogado que dejó de asistir a la audiencia. Oye, pero la demanda trae como 50 abogados autorizados. Ah, al abogado patrón. O sea que si yo presento el escrito inicial de demanda o la contestación y traigo una cantidad, ¿verdad?, de abogados autorizados, el tribunal te va a decir, oye, ¿quién es el abogado patrono de todos ellos? Porque a él le voy a imponer la multa. Sí es necesario imponer la multa. En casos extraordinarios, suspendo la diligencia, mando a traer a la Defensoría de Oficio y llevo a cabo la diligencia correspondiente. En esta audiencia preliminar, el juez también va a sanear todas las omisiones, errores o todas las dificultades que haya encontrado dentro del procedimiento. De manera oficiosa, el juez las va a sanear. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar nulidades que afecten al procedimiento. Y aplica el principio de continuidad y concentración. Si en la audiencia preliminar admito pruebas cuya naturaleza no requieren un desahogo especial, no traigo declaración de parte, no traigo testimoniales, no traigo periciales. En esa audiencia desahogo las pruebas y dictaré la sentencia correspondiente. Eso obligaría que a la parte actora, a la parte demandada a través de sus abogados, presenten sus alegatos de apertura y presenten sus alegatos de clausura de sentencia. Es decir, continuidad y concentración. Una vez que llevo yo a cabo todo el ejercicio metodológico de la audiencia preliminar, voy a señalar fecha para celebración de la audiencia de juicio. Y esta audiencia se va a celebrar dentro de los siguientes 40 días. Ya en la audiencia de juicio, el juez va a aperturar la audiencia, va a escuchar los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, ahí dice claramente el código, cada parte expondrá brevemente su teoría del caso. Ah, entonces fue hasta la audiencia de juicio donde encontré en el alegato de apertura que cambió el sistema de teoría del caso. Sí.
ahí está firmemente dispuesto que este código se rige con teoría del caso. ¿Por qué? Porque el actor y el demandado le dirán al tribunal de una manera breve qué es lo que quieren acreditar, cómo lo van a acreditar y qué es lo que pretenden obtener. Una vez que el actor y el demandado rinden sus alegatos de apertura, el tribunal procede al desahogo de las pruebas. Desahogadas estas pruebas, declaración de parte, ya no hay confesional, declaración de parte propia, declaración de parte contraria. Testimoniales, periciales, documentales públicas, documentales privadas, tecnológicas. Hace todo el cierre de sus pruebas, enseguida alegatos de clausura. Dime por qué consideras que acreditaste tu teoría del caso parte actora, dime por qué consideras que acreditaste tu teoría del caso parte demandada. Una vez que los escucha, en ese momento, si están presentes las partes, el tribunal tendrá que resolver. Va a dictar su fallo, emitir su fallo. ¿Por qué ganaste? ¿Por qué perdiste? Y tendrá que decir cuáles son los resolutivos correspondientes. Primero, ha resultado procedente la acción planteada por la parte actora, ha resultado infundadas o inoperantes las excepciones y defensas de la parte demandada. Segundo, se condena, se absuelve. Tercero, se condena, se absuelve. Cuarto, se condena, se absuelve. Esta explicación, al estar presente el ciudadano, la explicación tiene que ser en un lenguaje ciudadano. Nos vamos a alejar del lenguaje técnico. Y yo sugeriría, también a título personal, que si en las audiencias tenemos presentes a personas, a ciudadanos, no hagamos diligencias técnicas, hagamos diligencias sencillas. El código dice que con que hagas referencia al contenido del artículo no hace falta que hagas una motivación, perdón, una fundamentación tan precisa. Si tú estás refiriendo el contenido del artículo, pero lo estás explicando de una manera que el ciudadano lo entiende y lo comprende, cumpliste con el requisito de la fundamentación. No significa que no vamos a fundamentar, significa que tenemos que buscar ahora la manera de tener un lenguaje más comprensible para que el ciudadano entienda el contenido de la audiencia, entienda qué está sucediendo en la audiencia, pero también entienda cuál es el contenido de las resoluciones que está adoptando el órgano jurisdiccional. No significa que vamos a dejar de motivar o fundamentar, significa que vamos a dejar de ser técnicos al momento de exponer las resoluciones o las explicaciones. Una vez que el tribunal lleva a cabo este ejercicio explicatorio, acto seguido lo que va a hacer es, si está en condiciones, en ese momento va a hacer entrega de su sentencia. Si no, el código dice tienes hasta un plazo de 2 días para hacer entrega de la sentencia correspondiente. Oiga, es que una vez que yo revisé la sentencia, encontré que existen errores que no alteran el fondo del asunto. Tienes 3 días para interponer, hacer valer, presentar el escrito de aclaración. Ojo, estos 3 días no cuentan como días adicionales al plazo que está corriendo de la apelación. Esos 3 días cuentan dentro del plazo de la apelación. Entonces, por estrategia dilatoria, como sucede en el sistema escrito, que se dicta la sentencia definitiva y luego tengo 3 días para presentar la aclaración y eso me estiró el plazo de la apelación, no sucede así en el Código Nacional. Esos 3 días se computan dentro de los días que tengo para llevar a cabo la interposición de recurso de apelación. Si por alguna circunstancia en la audiencia donde el tribunal va a explicar la sentencia no están presentes las partes, ¿sí? O sea, ni el actor, ni el demandado, ni sus abogados, o sus apoderados, o sus representantes, es decir, el juez está solo,
En ese momento hago la dispensa de la explicación de la sentencia y ordeno la publicación de la misma en su versión escrita en el boletín judicial de la página del tribunal que nos corresponde. Si dentro del procedimiento intervinieron personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, entonces tengo que hacer una sentencia en versión accesible y de fácil lectura, con ajustes y formatos necesarios para su debido entendimiento y comprensión. Ese es un reto mayúsculo que se les impone a los tribunales, porque imaginen si la persona actora es sordomuda, es ciega, sorda y muda, o solo sabe leer el sistema braille, pues tendremos que hacer una sentencia, ¿verdad? En ese formato. Pero además que sea entendible y comprensible para él, aunque sea en este sistema. ¿Qué te está diciendo el código? Prescinde del tecnicismo, incluso en la versión escrita. Sé pronto en la resolución, fácil de entendimiento, comprensible al ciudadano. Evitémonos de tecnicismos. Y en virtud de este latinismo, evitémoslo. ¿Sí? Fácil, sencillos. Después de la audiencia de juicio, pues vienen todos los sistemas de recurso, que seguramente será propósito de alguna otra plática. Y después de los sistemas de recursos, pues vendrá la etapa de ejecución de la sentencia, que supongo también será motivo de algún otro ponente u otra plática que ustedes tengan. Espero que hasta este momento lo que su servidor, Enrique Jesús Durán Sánchez, intentó ahora explicarles, pues haya sido de su agrado, de su comprensión y desde luego, como siempre, estoy a sus órdenes. Al inicio de la sesión ustedes podrán encontrar ahí mis redes sociales y ha sido todo un gusto estar con ustedes participando en esta charla. Muchísimas gracias.